Miren, chicos. Tenemos el invitado aquí ya. Tenemos el invitado. Hansel García. Hansel García. Ay. Me dicen, señores, que Hansel fue a ponerse su cabello donde le habían dado ese cupón aquí y dijeron que no, que para él. Le dijeron que no. Que para él no, que se llevaba demasiado. Entonces, que arrancó el programa, mirando a ver cómo la última vez que Hansel se puso cabello, el perro no lo conoció, le voló. Hansel está haciendo una labor titánica con Jorge, mi hermano. Sí, es tan titánica que lo hundió. Eso es como... ¿A qué responden estos ataques tan gratuitos hacia tus personas? Y tú solamente hiciste llegar. Eso es como que tú, una tapita de aceite y una tapita de agua y tú intentes ligarlo. Esa es la labor de Hansel puliendo a Jorge. Titánica lo hundió. Sí, con el iceberg. Yo, basta, pero no te olvido, Jorge. A ti te perdimos desde que Miren, esto no es dígame esa ley del DNI. ¿Qué fue lo que ocurrió, Eliseo? Pero eso tiene como 3 años ya. Bueno. ¿Qué ley del DNI? Bueno, pero sigue siendo inconstitucional, aunque tenga 3 años. Porque sí. Tiene 3 años que se declaró como inconstitucional. Pero bueno, mira lo interesante, la ley es inconstitucional por forma, no por fondo. Espérate. Es una cosa que yo... Espérate. En este caso, el caso se cierra por eso. Vamos a que el coordinador de tema un momento contextualice, que es Jorge Felipe. Lo va a meter en ese decía, está bien. Esta semana se declaró inconstitucional la ley del DNI. De hecho, es un tema imperecedero y lo teníamos ahí esperando tener la voz jurídica autorizada del mayor doctor Eduardo Tavares, que no está aquí. El mayor togado que tiene la República Dominicana, que es Eliseo Almanzar, y aquí lo tenemos. Y Edwin, que lo perdimos, pero... El mayor tragado. ¿Quién es Edwin? Edwin Nancita. El haber declarado la ley del DNI inconstitucional, yo particularmente no descarto que haya sido la estrategia viable para poder tener otro proyecto de ley que sea asumido por la sociedad. Esa es mi teoría. Eso está discutiendo el otro proyecto de ley. Por eso se está discutiendo. Esa es mi teoría. Entonces la vía más fácil es declararlo inconstitucional. Yo no estoy diciendo que el Tribunal Constitucional obedezca a la mayoría congresual. Yo no estoy diciendo eso. No. Ni que obedezca al partido oficialista. Tampoco estoy diciendo eso. No. Sí, no. Gracias a Dios. Llamar al Tribunal Constitucional y decirle, mira, la vía más fácil de desmontar esto es declarar inconstitucional la ley vigente para entonces discutir el otro proyecto. O sea, lo tumbaron porque tú llamaste y le dijiste un tribunal constitucional es un tribunal político. Es un tribunal político. Es la intersección entre el derecho y la política. Eso no, que nadie se equivoque con eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La ley, cuando se aprobó, primero el proyecto de ley original que mandó el gobierno era una cuestión de panto y brinco. Eso le fueron poniendo pedacitos, quitando, acomodándolo. Pero baja una cosita también. No. Óyeme, yo leí el proyecto cuando llegó, me tocó trabajar sobre él. Y la verdad es que tenía serias temas inconstitucionales. Pero bueno, se modificó y se hizo lo mejor. Se aprobó la ley posible. La ley posible, Entonces, obviamente genera mucho rechazo la ley que se aprueba. El gobierno elige a sus interlocutores, que es la Sociedad Dominicana de Diario. Fíjate cómo se reduce todo. Estos son con esto que yo voy a hablar. No, pero espérate, porque ellos fue que hicieron presión de manera conjunta. Sí, está bien, no, todo el mundo, aquí todo el mundo se pronunció. ¿Pero y a quién iban a llamar? ¿Que estaba protestando por ahí? No sé, pero pudieron haber llamado a otros que protestaron, como el CONEP. Pudieron haber llamado a otros que protestaron, como la Asociación de Bancos. Pudieron haber llamado a otros que protestaron. Pero tú eres uno de los que dice que la Asociación de Bancos también entra dentro de la... óyeme, claro, de los regulados por la ley. Pudieron haber llamado a la prestadora de servicios de telecomunicaciones, que protestaron también. Pero bueno, se eligió a la Sociedad Dominicana de Diario como interlocutor. Perfecto. Y eso está muy bien. Ahora, ¿qué pasa? La ley era insalvable. ¿Entiendes? Lo que dice esa sentencia, que hay que leerla, pues la sentencia tiene 158 páginas. Entonces, aquí, mira, más del 90% de la gente está hablando de esa sentencia. No la ha leído. No la ha leído. La sentencia lo que hace es lo siguiente: rechaza prácticamente la mayoría de los alegatos, pero hay varios alegatos que están ahí que dice el Tribunal Constitucional que tienen mérito para ser examinados.
entre los cuales están los temas que tienen que ver con las investigaciones criminales y la potestad que tiene la DNI de intervenir en determinados procesos y otras cuestiones. Son 3 o 4 cuestiones que hay ahí. ¿Qué pasa? Que el primer test que se hace cuando llega una acción de inconstitucionalidad es ver el origen de la norma, los mecanismos que se usaron para aprobarla, antes de entrar a otras consideraciones. Entonces, tengo 4 cuestiones. Por ejemplo, hay 4 cuestiones que ameritan ser examinadas. Sin embargo, nosotros encontramos una que afecta a todo el resto y no vamos a entrar en el examen de las otras 4 que tienen mérito, pues lo dice la sentencia. Y vamos a entrar en esta que la anula completa la ley. No hacemos nada con pronunciarnos sobre las otras 4 porque esta anula completamente la ley. Y eso fue lo que se hizo. Señálame cuáles son las inconstitucionalidades que tú descubriste al leer el texto. No. ¿Por qué se rechaza? Pues Esa es la pregunta. Las que yo haya descubierto tienen poca importancia. Las que descubrió el Tribunal Constitucional. ¿Cuáles fueron las que descubrió el Tribunal? El Tribunal declaró inconstitucional. El Tribunal sí, pero ¿por qué? Tiene que haber un porqué por eso. No, la declaró inconstitucional porque se violó el mecanismo de aprobación constitucional de la ley. La ley es orgánica. Por un tecnicismo. Sí, claro que sí. Esa es la forma elegante de decirte, lo hicieron mal todos. Porque primero el proyecto de ley no llegó al Congreso como una ley orgánica. Debió haber llegado. El Poder Ejecutivo fue que la remitió y debió decir que era una ley orgánica. Y las 2 cámaras, cuando la conocieron, debieron también advertir que era una ley orgánica. Y tratarla como una ley orgánica. Explícale a la gente. No, eso no tiene. Porque ¿qué pasó? Cuando se aprueba la ley, y ahí hay un problema grave. Cuando se aprueba la ley en las 2 cámaras, el Poder Ejecutivo podía observarla, la ley, y no la observó. Tenía que devolverla a las cámaras con ese señalamiento de que era una ley orgánica. Eliseo, explica a la gente lo que es la ley orgánica. Bien. Diferencia entre ley ordinaria y ley orgánica. Sí, claro. Las leyes ordinarias, las leyes orgánicas son las que rigen sobre derechos fundamentales y el funcionamiento de instituciones reconocidas en la Constitución. Por ejemplo, la Constitución reconoce el Poder Judicial. Si hay una legislación que tenga que ver con el funcionamiento del Poder Judicial, esa ley es orgánica. Es un órgano. Sí, si una ley de inteligencia, de seguridad como esa, que toca aspectos de la seguridad por la materia, es orgánica. ¿Entiendes? ¿Y la ordinaria? Entonces, no, porque no es que toca derechos fundamentales, es que es en materia de seguridad y defensa. Es seguridad y todas nacional. las leyes que toquen en materia de seguridad y defensa son orgánicas. Entonces, a esa ley se aprobó con una ley ordinaria. Bueno, entonces ¿cuál es la defensa? Bueno, que como quiera se aprobó con una mayoría importante. Sí, es cierto que se aprobó con una mayoría. Porque las orgánicas tienen que aprobarse bajo una mayoría. Con 2/3 partes de los presentes, no la mitad más uno. Digo, espérate, y esto no es solamente una ley de seguridad nacional, esto es una ley que también infiere en la vida diaria de las personas. O sea, es tu seguridad individual como ciudadano o como que tú taquillas. Tú estás diciendo, por ejemplo, mira, esa ley cambia la conformación del Poder Ejecutivo. Sí. Claro. Porque, por ejemplo, el despacho del presidente, antes de esa ley, tenía 2 dependencias. Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el Secretariado Administrativo de la Presidencia. Entonces eso crea una tercera dependencia. Que es el director del DNI. Que es el director de la DNI. Para el despacho. Ya eso. Pero esa ley tenía... Reportándose directamente al presidente. Claro. Eso yo nunca... Que no lo veo bien. Pero oigan, señores, oigan eso. Espérate, ¿y a quién les reporta? Oigan esto, señores. No, al ministro de Defensa. Pero el ministro de Defensa, ¿a quién le reporta? Bueno, pero hay una cadena. Hay una cadena. No, hombre, al ministro de Defensa. Señores, estamos sustituyendo una ley que tenía 2 párrafos, La ley del DNI anterior a la 124 era una ley de 3 o 4 artículos, no más de ahí. Sí. Una ley que se aprobó en el año 1978, horas antes del presidente Balaguer entregar el mando. ¿Y para qué? Bueno, se aprobó para que las Fuerzas Armadas fueran las que manejaran la inteligencia. Pero miren, esa ley tiene una cuestión que realmente preocupante, y qué bueno que se anuló porque va a dar la oportunidad de rediscutir esto. El artículo 22 de la ley 124 dice lo siguiente: identificación de fondos
Para el desarrollo de sus actividades, la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, dispondrá de los recursos económicos que se le asignen anualmente en el presupuesto general del Estado. Oigan esto, señores. De ingresos por los servicios que pueda prestar. Pero ¿y qué servicio puede Y prestar? de las donaciones que ésta reciba. ¿Cómo El así? diablo. Y Dice si yo estoy el así- artículo 22 de la ley 124. Y si O yo sea estoy que en la- actividad de ilícito y le doy ilícita y le dono, Exactamente. ahí va a quedar infectado cualquier ¿Cómo que- proceso cómo que investigativo en mi contra. donaciones? Donaciones. ¿Cómo Para que el no? desarrollo. Oigan, pero oigan espérate, este, oigan pero este un angelito. pedacito. Oigan este pedacito. Dígalo, líder. Eso es lo que está en la ley, Suéltalo. la de ahora, la que declararon constitucional. Para el Ese desarrollo de rotativo, sus actividades de inteligencia contará con una asignación de gastos reservados, en cuyo uso se preservará la confidencialidad de identidades, acontecimientos, lugares o fechas relacionadas con Eso está bien. ¿Cómo que está bien, El Juan? DNI no Claro, puede decir lo que gasta. Pero tiene que quedar ahí, no puede quedar donación. confidencial, tiene que estar ahí disponible. Y dice más adelante, creo que el artículo 24, Ajá. todo lo que es el manejo financiero de la DNI es confidencial. O sea que si usted va y se aparece ahí con un maletín con 10 millones de pesos Eso es- y se lo venga, dona, no la hay que identidad decir. suya es confidencial y la donación también Exacto. es confidencial. Entonces el DNI no es del Ah, Estado. ¿Entiende? Pero ustedes no están Es que ni Yo siquiera- creo, no, es que ni eso de siquiera- las donaciones se presta No, a señores, serios señores, malentendidos. Líder, Señores, ni siquiera hay- el FBI se maneja así, que es la agencia Señores. más poderosa de inteligencia. Señores, ¿cómo es que no se donaciones reporta que esta tampoco reciba? al presidente. Donaciones sin control. Ajá. Porque ahí debió decir donaciones de gobierno. ¿Cómo que Gobiernos de aliados. instituciones multilaterales. Multilaterales. Pero donaciones que esta reciba dejarlo a discreción, yo creo Abierto. que Abierto, sí. Yo creo A que la es un brigandina, y de como dicen. ingresos Creo que por es un servicio exceso. que pueda prestar. ¿Y cuáles son esos ingresos? ¿Y cuáles son esos servicios? Bueno, que generan ingresos. No, Pero ¿Qué es lo que hace el DNI? espérate, Liceo, espérate, No puedo porque facturar. hasta hace solamente un par de meses, tal parece que la seguridad nacional en índole de inteligencia en este país la controlaba un tipo llamado Jochi Gómez y otro señor Bueno, llamado y ahora va la Aquiles factura en el Estado. Jiménez. El DNI ahora te va a facturar por servicio. Ok, pero Veo, ¿cuál, aquí se dejan la cosa al aire porque eso era para dar un golpe en este país, ¿eh? Dale. pero ¿cuál servicio presta el DNI? Inteligencia. A lo mejor un servicio, qué sé yo, una dirección Son los determinada. generales, Una dirección determinada quiere investigar un caso, por ejemplo, migración. Señores, Pero- Son los Perfecto. herederos del SIN. Perfecto. Ofrecerle servicio a migración en la frontera, por ejemplo. Perfecto. Inteligencia política pero también ¿cómo hay tú vas ahí. a de por facturar? medio. Pero cómo tú pones, Exactamente. pero cómo tú pones eso En una ley. en una ley sin ninguna Abierto. sin ningún criterio. sin ningún enunciado, Sin ningún Abierto. sin ningún Abierto. enunciado. Señores, esa ley tiene la actual en los casos de corrupción administrativa. La cooperación del DNI es opcional. ¿Ustedes están oyendo? ¿Cómo Dice, que- cómo es? podrá. Si el Ministerio Público le solicita la cooperación para investigar, dice, podrá. Y ustedes saben de quién es la información. El Ministerio Público le solicita investigar tal cosa. No, es del presidente exclusiva. Al presidente. Y el presidente es el que decide Si le llega o no. si la entrega a terceros o no. Anda, el día. ¿Entiendes? No hay cadena de custodia de la información. Tú no sabes por cuánto tiempo el DNI puede tener una ficha tuya. Sí. Ahí. Ni si, y si la pena por destrucción de información. ¿Ustedes saben Mira, cuál es? Bueno, ¿Cuál? vale. Tres años de prisión. Bueno, y evidentemente ahí hubo una débil labor legislativa. Bueno. Nadie lo miró, nadie lo analizó. Pero Y sería bueno estar Hansel, pendiente Hansel, ahora al Hansel. nuevo proyecto. Yo creo que se necesita un servicio secreto en tú este país, que eso es lo que están buscando. ¿Tú sabes lo preocupante? Que ninguno de esos temas son los que se están discutiendo en Lo- la ley. Aquí la discusión se ha concentrado en proteger la fuente periodística. Que está muy bien. Y que está muy bien, ¿eh? Pero todo eso, yo no he oído a nadie hablando de eso. Atención, Eso es grave. de último gravísimo. minuto con este corte. Dale. Pero mira, yo entiendo, yo pienso que lo importante aquí es que se declaró inconstitucional. Héctor. Ya la ley ya no va a entrar en vigencia, no va a funcionar, se está discutiendo otro proyecto y yo creo que nosotros lo más importante es hacer una comunicación responsable, mantenernos atentos y al tanto de que todas esas inconstitucionalidades, todas esas violaciones, todo eso que consideramos que es indebido para el buen funcionamiento de la democracia, entonces le pongamos el ojo para que se corrija en el nuevo proyecto. Tú sabes lo grave, que eso pasó por las dos cámaras. Tú oye,
Y nadie advirtió eso. Lo que estaban era, tú sabes, ¿Y qué lo que no, ¿Y lo de la oposición? Y lo de la oposición. hay- Gracias. pero Bien, no, gracias. Ustedes no. están en nada. Ustedes Y de la oposición sociedad, están nada. la sociedad La oposición civil, no tendrá en este la sociedad país civil, la en supuesta chisme que sociedad está civil y la vaina, lo que está en ¿Cómo firme se- ahí, Óyeme, ¿cómo? firme ahí, Mira. los fondos de los partidos, la exoneración de los diputados, en politiquería, en A disparate. mí me en este país da vergüenza. A mí me sorprenden los silencios, Siguen ahí. los silencios cómplices que hay en este país con ese tipo de cosas. Aquí hay temas que no se tocan porque todo el mundo ha decidido no tocarlo. Exacto. Yo no entiendo, o sea, de verdad, no entiendo cómo instituciones Es que que velan tú sí lo por entiendes. Es que no claro, dan tú sí lo like, entiendes, tú sí lo no entiendes, dan sí, view. claro que lo entiendo. Líder. Perdón, no. Pero preferiría no entenderlo. No, vamos a ser responsables. Dale. Vamos a ser responsables. Juégatela alguna vez, hombre. Porque Eliseo sí lo entiende. Sí. Y ustedes también. Y también se hace el loco. No, tú puedes buscar todo lo que yo he dicho en lo que se aprobó esa ley. Búscame los tweets. Pero entonces Lo que di pasa- aquí responsablemente por qué el silencio Silencio, por favor. cómplice. Lo que pasa es que aquí el gobierno se aseguró de crear un ministerio público, o no de crear, de nombrar una procuradora general de la República y sus procuradores adjuntos, que se ha jactado de decir que es un ministerio público independiente, y yo siempre he dicho que no. Aquí no existe ministerio público independiente. Siempre sí he resaltado el nombramiento de doña Miriam Germán como una mujer proba, una mujer honesta, hasta donde yo tengo Digna. entendido, y que no tiene afiliación política. Pero aquí hay un ministerio público que lo mantienen ahí en reserva para chugárselo a cualquiera. Con razón o no. Y aquí hay gente que participó en esos partidos del PLD, que hoy es oposición, que tiene mucha cola que le pise, y sabe que si sale a criticar algunos temas, Ñau. hay un ministerio público que le hace un expediente. Con razón o no, con fundamento o no. Yo creo que con fundamento. Porque hay mucha gente de ese PLD que gobernó que tiene por dónde hacerle uno o varios expedientes. Igual como lo de ahora. Yo no estoy panfleteando como tú. No estoy panfleteando Y el tampoco. pago de no Igual que lo hacer, de y el pago de no hacerle esos expedientes ha sido que hagan muti sobre muchos temas. Vamos a decir las cosas como son. Mira, sobre No. eso, Hansel, que tú has dicho, quisiera compartir un pensamiento muy breve. Organízalo. Señores de la oposición. Compártelo y que sea breve. Señores Comparta. de la oposición. Ahora la oposición tiene culpa del tollo de ley que aprobaron. Es que todo lo de ustedes termina en culpa del PLD. No, yo no estoy hablando del PLD. Dejar esta cabina. El PLD no es oposición. El PLD se galdea. Miren, solo. señores. Mira, Y el déjame, PRM pero también. déjame compartir mi pensamiento. Dale, Sí, dale. eso es verdad. Dale, que voy a. En Señores de la oposición, algunos, el pasado. A mí no me de mire, algún- ni me señale. algunos, Que él no es el oposición. pasado de algunos de sus miembros Ay. está comprometiendo su futuro. Dense cuenta. Dense cuenta. ¿Cuál futuro? Seguimos. Líder, aquí lo que se calculó Mira. fue lo siguiente: que al PRM en el 28 le van a dar con esa misma ley. Ustedes calcularon que en el Mira, 24, ya, que era el no, 20, no, el no, no, 24. Mira, Líder, llévese de mí. Eso mismo era lo que por ahí era que yo iba. Llévese. Eso que dijo Ay, Hansel. coño. Eso que dijo Hansel de la El más completo. hay otra sentencia, hay Le dos falta un chin sentencias de más del pollo. Tribunal Constitucional que se dieron el mismo día de la Ley 124. Suéltala. Hay una que anuló el artículo 291 del Código Procesal Penal. Y ustedes saben lo que decía ese artículo. Es el artículo del registro de la investigación. El Ministerio Público, hasta el momento de anular ese artículo, podía guardar todos los datos de las investigaciones sin tiempo determinado. O sea, que a ti te investigaban en el 2020 y todavía en el 2060 Sí, estaba tú ahí. estornudabas y te sacaban eso. Estaba ahí, porque lo único que no podía hacer, los plazos corrían a partir de que el Ministerio Público solicitara medida de coerción. ¿Y si no lo hacía? Si no lo hacía, la investigación estaba engavetada y tú no sabías que te estaban investigando. Y la prescripción. ¿Entiendes? Pero No, espérate, no, que son sí. preguntas sobre el Claro, no pueden riel. investigar Y la sin que tú sepas que prescripción. están Por eso que Hansel pero, anda suelto. pero eso tiene que estar sujeto a control. Yo no puedo investigarte y dejar eso. Bueno, pues Exacto. ahora no había ningún control. Y la prescripción, Eliseo, entonces. No, O sea, pero- es así. La prescripción de la infracción. ¿Y cómo yo garantizo que esos datos de esa investigación no lo están usando en otro hecho que tú cometiste después? Porque, o sea, ahí, ¿Entiendes? ahí el sentido Es que de prescripción no Es no que primaba. es que está abierto, Jonathan. Yo puedo. Yo te estoy haciendo puedo preguntas recabar- como Hola, técnico. Claro, yo puedo recabar pruebas o determinados indicios hoy
y tú cometer un crimen dentro de 5 años y usar esos indicios porque tú no tienes control, tú no sabías que te estaban investigando. ¿Qué otra cosa anuló el Constitucional? El Constitucional también anuló la ley 1015. ¿De qué trata? ¿De qué va? Y por ahí es que voy con lo que dice Jorge. La Jorge. Pacheco. El más completo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hay que aprobar un código procesal nuevo, procesal penal, que restaure las garantías que quitó esa reforma, esa contrarreforma que se hizo en el gobierno de Danilo Medina. Por eso tú tienes un sistema Espérate, jurídico contradictorio, mire, lento. Espérate. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Suéltala. Que ya los actuales incumbentes de instituciones tienen que prepararse por si le toca ir a la justicia y no pueden ir con ese sistema que cercenó todas las garantías, extendió todas las prisiones preventivas, quitó las extinciones automáticas de la acción cuando se vencían los plazos. ¿Entiendes? Todo eso ahora hay que arreglarlo por si me toca a mí mañana, no me apliquen lo mismo que yo le apliqué a los otros. ¿Entiendes? Todo eso es para eso que lo han hecho. Quitaron, mira que anularon la ley completa, la 1015. Y le dijeron, miren, en un año tiene que haber otra ley. Eliseo. Oye esto, y si no la aprueban, dice la sentencia así mismo, si no aprueban una modificación a la ley 1015, vuelve al sistema de garantía de la 7602, que es el Código Procesal Penal que se aprobó originalmente. Eliseo. ¿Entiendes? Pero eso, independientemente que sea para el tema de la persecución a la corrupción administrativa, a la corrupción pública administrativa, así es que se debe legislar. Se debe legislar para el futuro, claro. Y pensando, tú como legislador o tú como gobernante o estadista, tú debes legislar para que la cosa funcione. Lo que resalta Eliseo es lo conveniente que el precedente, claro. Debes legislar para cuando tú estés fuera de la función pública, fuera del poder. Si tú eres ministro de salud, tú debes trabajar para cuando en algún momento a ti o a tu pariente le toque ir a un hospital. Si tú eres ministro de educación, tú debes trabajar. Pensándolo así, personalizando la acción y la ejecución, tú lo haces mejor y tienes un mayor nivel de compromiso. Es pensando cuando se te quita el revestimiento y la investidura de ministro, de funcionario público, ese poderoso funcionario público que con una firma, con una orden, anda todo el mundo corriendo, eso tú vas a salir de ahí. Entonces tú debes trabajar en el Estado con el fin de que cuando tú estés del otro lado de la grada, la cosa funcione bien. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Más completo, Jonathan. Ahora, el precedente que se está marcando en el Tribunal Constitucional va a dar pie a que modifiquen muchas leyes que fueron aprobadas con esos procedimientos así. Motrenco. Sin que se vea que es una iniciativa del gobierno. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ahora, como hay que modificar el Código Procesal Penal para limar el sistema de garantías, nadie podrá decir que es iniciativa del gobierno, porque es obedeciendo una sentencia del Tribunal Constitucional. Es muy conveniente. Que tú dices que, claro, le conviene. Oye, eso está bien. Le conviene a todo el mundo. Lo que se hizo en el 2015 con ese código fue una contrarreforma. Eliseo, retrocedimos. Eliseo, y con ese código del 15 fue que se pudo realizar el tema de los allanamientos de otros. Claro, todo eso se preparó antes. Todo eso y le jugó en contra a quienes lo prepararon. Exacto. Pero cuando estaban fuera, si ellos hubiesen pensado como yo estoy planteando ahora, no le pasa eso ahora. Claro, porque tú sabes qué es lo que pasa. Cuando se aprobó el código, mira, a ese Código Procesal Penal se le hizo una campaña de descrédito que fue muy efectiva. Y la hicieron los operadores del sistema de justicia, la policía sobre todo. Policía judicial. Que se encargó de decir que era inefectiva por el código. No lo soltaron por el código. Óyeme, pero es que si usted no cumple la ley, eso contamina toda la investigación. Entonces aquí había gente que se resistía a eso y le achacaba todos esos males al código. Y obviamente el gobierno respondió quitando todas las garantías. Yo lo que espero es que los ministros de educación, amigos de Jonathan, no solo piensen en Miyagi, yo no soy amigo de Miyagi. En los hijos de los vecinos de al lado. No quiero saber. Luego de la pausa, seguimos en Political.